Mateo capítulo 26, del versículo 36 al 46. Mateo 26, 36. Dice la escritura, hermanos, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse de gran manera. Leo el 38, hermanos. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. El versículo 36, hermanos, en estos versículos, bueno, quiero compartir este devocional que le he titulado precisamente como aparece en el versículo 38, y velad conmigo. Es el tema del devocional de esta noche. Y para comenzar, hermanos, en el versículo 36, en estos versículos tenemos el relato donde inicia la agonía del Señor Jesucristo, precisamente ahí en el huerto. Getsemaní, es interesante, hermanos, que esta palabra que aparece en el versículo 36, la palabra Getsemaní, el nombre de este huerto, hermanos, significa prensa de olivas o de aceite. Creo que ahí lo tenemos en la diapositiva, ¿no? Si podemos continuar. Tenemos el relato entonces de la agonía de Jesús, y la palabra Getsemaní, hermanos, significa prensa de olivas o de aceite. Fue en este lugar, hermanos, precisamente en este lugar donde sería el inicio, donde el Señor Jesucristo comenzaría su pasión, donde padecería una tremenda agonía. Así como las olivas, hermanos, eran prensadas para dar el aceite, allí, hermanos, su alma sería oprimida por la angustia, y no solamente hablando en una forma, hermanos, emocional, el sufrimiento emocional, sino que también, hermanos, físicamente, lo que dice Isaías capítulo 53 y el versículo número 5, mas él fue molido por nuestros pecados, molido, hermanos, fue por nuestras transgresiones, fue aplastado, quebrantado, para que entonces de él, hermanos, saliese precisamente el aceite nuevo para cada persona que cree en el Señor Jesucristo. Así que, así como las olivas entonces eran prensadas y daba el aceite, ahí en ese lugar del Getsemaní, el Señor Jesucristo, hermanos, también sería oprimido. Su angustia, hermanos, sería ahí quebrantado por lo que acontecería, iba a acontecerle en unos momentos más. Pero después dice el versículo 36, se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a, ¿qué, hermanos?, a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Sus discípulos le acompañaban, a excepción de Judas, porque recordemos lo que versículos anteriores dice, hermanos, en el 26, 16, desde entonces buscaba una oportunidad para entregarle. Sus discípulos, hermanos, le acompañaban, a excepción de Judas, pero de manera particular decide tomar consigo a tres de ellos: a Pedro, a Jacobo y a Juan, quienes también habían sido testigos de su transfiguración en capítulos atrás, en el capítulo 17, versículo del 1 al 2. Y el mismo versículo 37 dice, hermanos, que comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Lucas, hermanos, un pasaje, un relato paralelo, lo describe como un estado de agonía. Y esta palabra de agonía, hermanos, significa una lucha o un conflicto. Realmente, hermanos, no se refiere aquí a un dolor externo, sino más bien es un conflicto o hermanos, un sufrimiento en el interior, un tormento en el interior, una angustia y una aflicción.
Un comentarista, hermanos, acerca de los padecimientos de Cristo, de apellido Paul, dijo lo siguiente: las palabras en el griego son expresivas de la tristeza más grande alguna vez imaginada. Eso es lo que dijo este hombre, hermanos. Las palabras en el griego son expresivas de la tristeza más grande alguna vez imaginada. Y las palabras del Señor Jesucristo en esta ocasión, hermanos, dice en el versículo 38, entonces Jesús les dijo: mi alma está, ¿cómo, hermanos? Mi alma está muy triste. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Y dice la Escritura en el 37, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entristecerse, hermanos, significa ser afligido o estar triste. Angustiarse, hermanos, significa estar angustiado en la mente, en los pensamientos. Jesús estaba entonces perturbado, hermanos, en parte por saber la situación, el horror físico que le esperaba precisamente allí en la cruz del Calvario. Jesús, hermanos, se pondría en el lugar de los pecadores culpables, y recibiría él, hermanos, el castigo de todos nosotros. Él, dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 5, que el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Así que él sabía, hermanos, que cargaría con todas nuestras iniquidades, con todos nuestros pecados. Los sufrimientos que caerían sobre él, hermanos, serían por nuestros pecados. Él tenía entonces una visión clara de todos estos sufrimientos que se aproximaban en su vida. De alguna manera perturbaba, hermanos, y de alguna manera esos sufrimientos lastimaban, ¿verdad? Porque recordemos que él era 100% Dios, pero también 100% hombre. Conocía, hermanos, de antemano la traición que vendría de parte de aquel que estaba a su lado, llamado Judas. Conocía, hermanos, de antemano lo que vendría en su vida en cuanto a la negación de Pedro, aquel que antes le había dicho: si es necesario morir, moriré por ti. Conoció, hermanos, conoció también, hermanos, la maldad y la ingratitud de los judíos. Conoció la muerte en su aspecto más aterrador, y todo esto entonces le angustiaba. Todo esto, hermanos, lo ponía en una situación muy triste sobremanera. Por eso él expresó, ¿verdad?, en el versículo 38, mi alma está muy triste hasta la muerte. La Nueva Versión Internacional, acerca del versículo 38, lo menciona de esta manera: es tal la angustia que me invade que me siento morir. Es tal la angustia que me invade que me siento morir. Lucas 22:43, hermanos, dice que tal terrible agonía estaba enfrentando que incluso vinieron ángeles del cielo para fortalecerle, es decir, para consolarle. Y llegamos al versículo 39, hermanos. Bueno, el 38, la parte final. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Y después aparece, hermanos, una petición del Señor Jesucristo. ¿Cuál es esta petición que Él presenta, hermanos, a los suyos, a sus discípulos? ¿Cuál es esta petición, hermanos? ¿Ya está en el versículo 38? ¿Sí? ¿Cuál es la petición que Cristo presenta, hermanos? Quedaos aquí y velad conmigo. Quedaos aquí y velad conmigo. El Señor Jesucristo, hermanos, no estaba pidiendo algo completamente difícil. No estaba pidiendo algo, hermanos, que no se pudiera hacer. No les pidió, hermanos, en ese momento que los discípulos trataran de arreglar la situación que vendría o los problemas que se estaban presentando. No les pidió resolver alguna situación, ni siquiera, hermanos, la realización de algún evento, de algún milagro, de algún hecho sobrenatural. Nada de eso, hermanos. Nada por el estilo. Solamente Él les dice: yo quiero que ustedes velen conmigo. Velad, hermanos, esta palabra que aparece aquí en el versículo 38, que incluso aparece más adelante. Si seguimos en la lectura, dice el 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa,
pero no sea como yo quiero, sino como tú. 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido, ¿qué, hermanos? Velad, porque es lo que había pedido Cristo. Quedaos aquí y velad conmigo. Y cuando entonces va a orar al Padre, ¿verdad? Y pasa una hora, Él regresa y los encuentra ¿cómo? Durmiendo. Y directamente va hacia Pedro y le dice, Pedro, así que no habéis podido velar. Solamente una cosa te pedí, ¿no? Solamente una cosa les encargué, que velaran conmigo. Una hora. Versículo número 41. Velad, una vez más, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño, y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. Y aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Velad, hermanos. Es la palabra traducida también en nuestros términos, ¿verdad? Como un hombre llamado Gregorio. Nadie de aquí se llama Gregorio, ¿verdad? Es la palabra Gregorio, pero significa, hermanos, mantenerse despierto. Significa, hermanos, vigilar. Significa no dormir o no dormirse. Jesús entonces, hermanos, deseaba la compañía de los suyos, la compañía de sus discípulos en esos momentos de mayor angustia, de mayor aflicción. Dios, el Señor Jesucristo, hermanos, solamente quería la compañía de los suyos en esos momentos tristes, difíciles. En su condición humana, Jesús anhelaba sentir el apoyo, la solidaridad, su deseo de compartir su dolor, pero en todas las ocasiones, hermanos, cuando el Señor Jesucristo regresa con los suyos, pensando que estaba, ¿verdad?, velando y orando, aunque el Señor lo sabía, por supuesto, los encontró durmiendo. Cuando estamos pasando por un momento donde nuestro espíritu está atribulado, estamos en aflicción, estamos pasando por momentos difíciles, hermanos, es un gran alivio contar con la ayuda de un amigo que está ahí a nuestro lado y que está velando y que dice, yo estoy orando por ti. ¿No es verdad? Qué satisfacción y qué ánimo, hermanos, en los momentos en los cuales tú y yo estamos pasando por tribulaciones, por angustias, por pérdidas materiales, por pérdidas humanas, etcétera, y llega alguien, ¿verdad? Y tal vez no tiene que decir palabra alguna, pero dice, estoy orando por ti, y tal vez un abrazo, tal vez una mano en el hombro, ¿verdad? Y qué confortable es esto. Qué saludable, hermanos, y qué alentador, ¿verdad? Es contar con personas así, con hermanos, con creyentes que están ahí al tanto de nosotros, de nuestra situación, y nos alientan diciéndonos, estoy orando por ti. Qué bendición. Y el Señor Jesucristo les dice, quedaos aquí y velad conmigo. Solamente para recordar cuando Job, hermanos, pasó por momentos de gran aflicción en su vida. La Biblia dice que sus tres amigos, Elifaz, Bildad y Zofar, cuando oyeron todo lo que le había sobrevenido, cada uno vino de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse con él y para consolarlo. Y dice entonces que cuando lo vieron, alzaron sus ojos, no le conocieron y lloraron a gritos. Cada uno de ellos rasgó su manto y los tres esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo y se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Y aquí estamos los amigos. Quedaos aquí y velad conmigo. El Señor Jesucristo, hermanos, quiere entonces que usted y yo velemos con Él. Cristo dice, quedaos aquí y velad conmigo.
Esta palabra que aparece aquí, hermanos, la palabra velar es un imperativo, es un mandamiento para cada creyente. Dios nos ordena, Dios nos manda, velemos con Él. Que sacrifiquemos, hermanos, tal vez algunas horas de nuestro dormir, del sueño, ¿verdad? Para estar en tiempo con el Señor. Incluso no nos está diciendo, ¿verdad? Tienes que pasar 10, 8 horas como una jornada laboral. A los discípulos les dijo, no podéis velar conmigo 1 hora. 1 hora. Pero Dios quiere, hermanos, si Dios ordena que en nuestras vidas estemos velando y orando. Y debemos hacerlo, hermanos, por 3 razones. Número 1, debemos velar y debemos orar en tiempos de angustia. Debemos estar orando y debemos estar velando, hermanos, porque continuamente vienen a nuestras vidas momentos de angustia. El himno que a veces entonamos, ¿verdad? Dulce oración. Y eso será, hermanos, el recurso que tenemos como creyentes. Pero un día nos despediremos de la oración. Un día ya no oraremos. Estaremos en la presencia del Señor y ya no habrá situaciones que alteren, ya no habrá situaciones que nos preocupen, porque todo, hermanos, se suplirá, porque todo, hermanos, estará en paz y tranquilidad con el Señor. Pero mientras tanto tenemos que orar. Recordemos que el Señor Jesucristo, hermanos, estaba en gran aflicción por lo que iba a acontecer en su vida y por la muerte que Él iba a pasar y todas las dificultades en su vida, hermanos, durante su muerte, según el versículo 38 y 39, cuando dice, ¿verdad? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Las veces que nuestros hijos corren por auxilio en medio de situaciones, hermanos, realmente su huida es precisamente a nosotros como padres para poder auxiliarles, para poder apoyarles. Nuestros hijos rápidamente acuden, ¿verdad?, a los brazos de papá o de mamá para entonces encontrar el alivio y la ayuda que tanto ellos están necesitando. De la misma manera, hermanos, el mejor camino en tiempos de aflicción, en tiempos de dificultad, es recurrir al Señor. El Señor Jesucristo, hermanos, fue delante del Padre. El versículo 39 dice, y se postró sobre su rostro, orando, diciendo, Padre mío. Miren lo que dice el Salmo 18, por favor, y el versículo 6. Quiero compartir varios textos aquí rápidamente. Bueno, son 5 textos. El Salmo 18, hermanos, y el versículo número 6. Salmo 18, 6. Miren lo que dice la Biblia. Salmo 18, 6. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo. Y mi clamor llegó delante de Él a sus oídos. Más adelante, en el capítulo 77 y el versículo número 2, Salmo 77 y el versículo 2, al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche, sin descanso. Pero el Señor dice que había buscado al Señor en el día de su angustia. El capítulo 107, por favor, y el versículo número 13, 107 y versículo número 13. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, está hablando de las aflicciones del pueblo de Israel, los libró de sus aflicciones. Termino con lo que dice el pasaje de Isaías, capítulo número 26 y el versículo número 9. Isaías 26, 9. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Con mi alma te he deseado.
Y en tanto que me dure el Espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, hermanos. Debemos de velar y debemos orar, hermanos. Mayormente cuando estamos en tiempos de angustia. Le pregunto, ¿usted ha pasado tiempos de angustia? ¿Ha pasado por momentos realmente, hermanos, donde siente que ya no puede más? Yo creo que sí. Y más cuando tienen que ver con la pérdida de un familiar, ya no puede más. El tiempo, hermanos, del Señor Jesucristo estaba próximo. Y Él dijo lo siguiente: mi alma está muy triste. Pero lo que Él hace, hermanos, es precisamente en su tiempo de aflicción y de angustia recurrir, orar y orar. Y es lo que debemos hacer. 2, versículo 39, hermanos, si me ayudan, por favor. Versículo 39. Estamos en Mateo 26, 39. ¿Cómo dice, hermanos? Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Pase de mí esta copa. El Señor llama copa, hermanos, a los sufrimientos que estaban próximos. Le pide que pase de Él esta copa, es decir, que pueda evitar los sufrimientos que están tan próximos a su vida. Pero notemos, hermanos, que lo que Él dice: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Y termina diciendo: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Notemos entonces la condición: si es posible. Y más adelante: pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y una manera, hermanos, de poder entender este versículo y de manera particular la parte final, es lo que Cristo está tratando de decir: es yo no quiero interferir en tu perfecta voluntad. No sería fácil lo que iba a padecer. No sería fácil ni sencillo. Pero en el deseo y en el corazón del Señor, hermano, era no interferir en la voluntad del Padre. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Hermanos, para conocer la voluntad de Dios, sea para nuestra familia, sea para el matrimonio, sea para una decisión de trabajo, sea para algo en lo personal, sea para lo que sea, hermanos, si queremos conocer la voluntad de Dios para nuestra vida, tenemos que velar y tenemos que orar. ¿No es verdad? Olvídese de que Dios me mostró en la noche en un sueño. Si realmente queremos conocer la voluntad de Dios, tenemos que pasar tiempo velando y orando. Entonces esa es la razón por la cual mejor preferimos hacer nuestra voluntad, porque nos cuesta trabajo velar y orar. ¿Será esa la razón entonces, hermanos? El Señor Jesucristo oró y dijo: no sea como yo quiero. Lo que Él quería como hombre, hermanos, era no morir, pero Él dijo: no, yo vine a este mundo a hacer la voluntad de mi Padre que me envió. Cuando hacemos entonces la voluntad del Padre, hermanos, nos evitamos tantos problemas y tantos sufrimientos cuando buscamos la voluntad de Dios y cuando hacemos la voluntad de Dios. Así que debemos velar y debemos orar, hermanos, para poder hacer, cumplir, conocer y cumplir
la voluntad del Padre. Y número 3, el versículo 41 dice de la siguiente manera: velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu, es decir, las actitudes, las acciones, las motivaciones de la persona, de uno, el espíritu, la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús dijo que debemos orar y tenemos que velar, hermanos, para no entrar en tentación. Ellos debían de velar para no ceder a la tentación. Ellos deberían, hermanos, de estar orando y de estar velando para no ceder a la tentación. ¿Qué tentación? A la tentación de no creer, de no creer ni confiar en Él, hermanos. La tentación de negarle, a la tentación de abandonarle, a la tentación de renunciar a toda relación con el Señor. Pero precisamente eso fue lo que pasó. ¿No le negaron? ¿No le abandonaron? ¿No renunciaron, hermanos, a esa relación con Él? ¿Por qué? Porque no estuvieron orando y velando. El peligro de entrar en la tentación, hermanos, les acechaba como una trampa o como un lazo. Es por eso que Cristo les exhorta a estar velando y orando. Pero por quedarse, ¿cómo? Por quedarse dormidos. ¿Nadie se queda dormido ahorita? No. Tengo ganas, pastor, pero todavía no me duermo. Pero por quedarse dormidos, hermanos, y no velar, ellos perdieron el beneficio de unirse con Cristo en un tiempo de oración. Cuando Él les dijo: quedaos aquí y velad conmigo. Ellos se quedarían ahí orando y velando, y Él estaría delante del Padre orando y velando. Es importante, hermanos, que como creyentes usted y yo estemos orando y velando para no entrar en tentación. ¿Se ha dado cuenta cuántas formas y cuántos medios Satanás ha estado trabajando para tentarnos? ¿Se ha dado cuenta cómo ha crecido en todas las herramientas y las artimañas, la forma en que Satanás está operando para hacer tentar y caer al cristiano? ¿Sí o no? Y hoy en día, hermanos, está utilizando un arma tan inocente, por así decirlo, pero está causando un gran impacto en la vida de cada ser humano. ¿Sabe cuál es? ¿Sabe cuál es? A ver, díganos, a ver, estamos en esta sintonía. El celular. A todos. A todos. Y Cristo dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Estamos siendo bombardeados, hermanos, con tantas cosas, tantas tentaciones que nos quieren conducir a desconfiar de Dios, a abandonar a Dios, hermanos, a negarle y a renunciar a toda relación con Él. Sea en el internet, el celular, la televisión, hermanos, tantas cosas que hay actualmente, todo lo que hay a nuestro alrededor. Y Dios nos dice una y otra vez: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero nuestra carne es débil. La mejor manera, o la manera en que podemos luchar contra la tentación, hermanos, es precisamente orando y velando.
Hace tiempo atrás se hizo una invitación para poder participar en un tiempo de oración. Y veníamos los sábados, no recuerdo si a las 9 o a las 10 de la mañana. ¿Se acuerdan los que venían? ¿Y sabe cuántos venían? ¿Sabe cuántos venían? Veníamos muy pocos. Menos de 7. Y en algunas ocasiones estaba el pastor, su esposa y un servidor y mi esposa. Si nuestra iglesia, hermanos, fuera una iglesia que estuviera realmente orando y velando, ¿cómo cree que sería entonces nuestra iglesia? ¿Cómo cree? Vamos a dejarlo que sería muy diferente, ¿no? ¿Cuánto impacto haría una iglesia que está orando y velando? Debemos velar, hermanos, para no entrar en tentación. Tenemos que velar y orar porque el diablo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar, a quien hacer tropezar. Por eso la Escritura en 1 Corintios 16 dice: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Tenemos que velar, hermanos, y eso nos va a ayudar a estar firmes en nuestra fe, pero es necesario velar. Así que Cristo les dice: hermanos, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Debemos estar velando, hermanos. Número 1, dijimos, debemos velar y orar en tiempo de angustia. Debemos velar y orar, hermanos, para hacer la voluntad de Dios. Y tenemos que velar y orar para no entrar en tentación. Concluyo diciendo lo siguiente: ante tantas necesidades, tantas aflicciones, tantas tentaciones, etcétera, 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 debemos estar velando y orando. Es necesario, hermanos, velar, y es necesario sacrificar un poco tal vez del sueño para entonces buscar y obtener la ayuda y el consuelo que viene de parte de nuestro Dios. La pregunta es: ¿cuántos vamos a estar dispuestos a estar velando y orando? Cristo dejó este mandamiento, este imperativo: y velar. Ojalá, hermanos, que nuestro tiempo de oración no se limite solamente a un día, a un servicio, sino que podamos estar velando y orando. Esto tiene que ver, hermanos, que tenemos que hacerlo continuamente en nuestra vida. Continuamente velando y continuamente orando. Y hay tantas cosas que podemos pedir, hay tantas cosas y hay tantas necesidades, pero debemos estar en oración y velando en nuestras vidas. Nuestro buen Dios, te damos gracias en esta noche